Quiero que vayan a 2 de Timoteo, capítulo 4. Y quiero, porque estuve orando al Señor y le decía al Señor, ¿quién realmente tiene conexiones sinceras con nosotros? Muchas personas se conectan es por un mensaje, por las redes, pero ¿quiénes verdaderamente en lo personal nos valoran, nos aman, no por lo que tenemos, sino por lo que somos? Y le decía al Señor, Señor, hay tantos ejemplos en la Biblia de muchos que atravesaron momentos de soledad. Abraham tuvo que ir solo a sacrificar a su hijo. La Biblia enseña que en el camino fue con sus siervos, pero hubo un momento en donde él le dijo a sus siervos, quédense ustedes. Y él tuvo que subir. Yo me imagino a Abraham solo, humanamente, procurando, pensando ese momento tan difícil de tener que subir con Isaac a sacrificar a su hijo. Pero también la Biblia enseña de Moisés, un hombre de Dios, que tuvo que, después de ser príncipe, Moisés era un hombre que estuvo en palacio y era el príncipe, y en un momento de su vida comete un error, asesina a un egipcio, y después de ser un príncipe tuvo que salir huyendo como un bandido, como un malhechor, como un asesino. Y dice la Biblia que estuvo 40 años en el desierto, solo. Pero Dios tratando con esos corazones. ¿Qué me dice de David? Que llega por un momento circunstancial, en propósito profético de Dios, derrumba, mata al gigante Goliat, lo llaman a ser uno de los líderes al frente del ejército, se casa con la hija del rey, y después de esto, por la envidia que había en el corazón de Saúl, el suegro comienza a perseguir al yerno, hasta el punto que David tuvo que huir desesperadamente y meterse en una cueva llamada Adulán. Y es verdad, la Biblia dice que después llegaron otros, pero saben, antes de llegar esos que llegaron, y la forma como llegaron, endeudados, llegaron con traumas, con conflictos peores que lo que tenía David. David tuvo que vivir una etapa sola en esa cueva de Adulán. ¿Qué me dice de José, que fue vendido por sus hermanos? Una historia hermosa también. Después de haber tantos en casa, ser tantos hermanos, que por el pecado de esos hermanos, lo que había en el corazón, tomaron a su hermano por envidia, por intriga, porque no aceptaban que el hermano haya tenido un sueño de Dios, donde en ese sueño Dios lo iba a usar años después para que por medio de él su familia fuera bendecida. Y agarraron los hermanos, los metieron en un pozo, cisterna. La Biblia no da detalles, pero sabe, pudieron pasar días, meses en ese pozo, pero estuvo solo humanamente ahí. Y peor aún, lo tomaron los hermanos. Usted y yo conocemos la historia. Lo vendieron a una nación extranjera. José tuvo que ir a esa nación solo, odiado por sus hermanos, con una tristeza grandísima. Humanamente tenía que estar triste porque estaba lejos de su papá. Y peor aún, fue a la cárcel. Yo me imagino a José en la cárcel, reunido con muchas personas, pero anhelando volver a casa. Llegó a palacio, dice la Biblia, y llegó a palacio, pero él solo. ¿Quiénes de los que están aquí les gustaría que cuando le vayan a dar un título, cuando vayan a celebrar algo glorioso en esta tierra, verdad que lo primero que uno quisiera es tener ahí los más allegados? Oye, todos los que estamos aquí quisiéramos celebrar con los más allegados. José llegó a ser el príncipe en Egipto. José llegó a ser mano derecha del rey, de Faraón. Pero cuando yo me imagino que lo presentó el Faraón, todos los egipcios dirían: ¿y dónde está tu papá? ¿Y dónde está tú? ¿Y dónde están? Solo. ¿Con quién celebrar? ¿Qué me dice de Daniel, que fue deportado a Babilonia
en un exilio babilónico. Daniel fue sacado de su hogar, tuvo que dejar a papá, mamá, hermanos, y llegar solo a una nación y de paso cautivo como esclavo. Pero Dios me llevó, mis amados hermanos. Hay tanto por enseñar acerca de esos momentos de soledad que vivieron hombres y mujeres de Dios, pero que la Biblia enseña cómo el Señor nos manda a buscar relacionarnos. La Biblia enseña, como en Eclesiastés, mejor son dos que uno, para que cuando el uno caiga, el otro lo ayude a levantarse. Por eso vemos a un Abraham que, aunque vivió momentos de soledad, wow, después Dios le dio hasta el último segundo de su vida un hijo que lo acompañó hasta su muerte. Por eso vemos a Moisés, que aunque estuvo 40 años en el desierto solo, Dios en su infinita misericordia dijo: no es bueno que estés solo. Y lo volvió a traer y lo reunió. Le dijo: Moisés, mira, estuviste 40 años solo, ahora te voy a dar 40 años con un pueblo que te acompañe en las buenas y en las malas. Por eso vemos a un David que, aunque estuvo en la cueva de Adulán, no era el propósito de Dios que David permaneciera solo en ese lugar. Lo saca de ahí y puso esos 400 al lado de David, que se convirtieron en los valientes de David, al lado de él, hasta el último momento de su vida. Por eso vemos cómo la Biblia enseña que es verdad, Daniel salió solo a Babilonia, pero luego Dios en su infinito amor y misericordia le puso 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, para que lo acompañaran en ese propósito. Por eso vemos, mis amados hermanos, cómo Dios mismo se encarga en medio de la soledad que nos toca vivir, porque es válido, es real también. Todos vamos a vivir momentos de soledad. Todos nosotros vamos a vivir esos momentos, pero el propósito de Dios no es que te quedes, no es que te acostumbres. El propósito de Dios no es que creas que es de Dios andar solo, no. Esa es una mentira allá afuera que el diablo ha colocado en muchas vidas, que han dicho un refrán que dice: es mejor andar solo que mal acompañado. Hay personas que tuvieron un fracaso matrimonial y dicen: yo prefiero morir sola porque todos los hombres no sirven para nada. Hay hombres que tuvieron un fracaso relacional y dicen: yo prefiero morir solo porque todas las mujeres no sirven para nada. Y eso es mentira del diablo. Porque a pesar de los errores humanos, siempre Dios va a sacar lo mejor. Y siempre Dios va a procurar que de una u otra manera nosotros podamos perdonar la ofensa. Y nosotros tengamos un corazón como el corazón que Jesús tuvo y tiene. A nuestro Señor también lo traicionaron. Es inevitable que no hayan personas alrededor de nosotros que nos traicionen. Pero eso no significa que por culpa de uno que traicione, vamos a ignorar y vamos a desaprovechar y vamos a dejar de vivir esos momentos gloriosos con verdaderos amigos y personas que Dios mismo colocará a nuestro lado. Es inevitable que no hayan personas que nos dejen solos, y por eso el Señor me llevaba a 2 de Timoteo capítulo 4, a partir del verso 9. Muy pocos han predicado sobre esto. Se ha predicado mucho acerca de el apóstol Pablo cuando comienza en el verso 1 diciendo: te encarezco. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, para ponerlo en el contexto de lo que les voy a leer, era un gran hombre de Dios. Sabe, el 75% del Nuevo Testamento lo escribió ese hombre llamado Pablo. Ese hombre fue usado por Dios de una manera gloriosa. Fue un hombre abnegado a Dios, entregó su vida al Señor. Pablo es uno de los pocos testimonios que podemos ver en la Biblia que reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. La vida de Pablo fue de manera ascendente siempre. No vemos en Pablo un cristiano que este año estaba bien, el otro año negaba la fe. Usted no va a ver en el apóstol Pablo ese tipo de cristiano que hoy es frío, mañana caliente, pasado mañana tibio. Usted no va a ver en el apóstol Pablo, por eso sí creo en el cristianismo, que puede determinar, decir: pase lo que pase, yo no negaré al Señor. Pase lo que pase, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pablo
ejemplo para nosotros de ese tipo de cristiano, que no andaba como las olas del mar, que no son como las luces de diciembre, esas luces que titilan, hoy están prendidas, mañana encendidas. El propósito de Dios es que tengamos ese espíritu de Pablo, ese carácter de Pablo, ese corazón de Pablo como pastor, que todos los días de nuestras vidas, hasta el último segundo de nuestro respirar en esta tierra, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu vivan para la gloria de Dios. Que en medio de una enfermedad, que en medio de una circunstancia, que en medio de cualquier adversidad, todos los días nosotros podamos decir: Señor, aunque me falte lo que me falte, tú nunca me faltarás, tú nunca me dejarás. Y ese es el carácter que vemos ahí. Pero miren esta realidad. Pablo comienza diciendo: te encarezco, hablándole a su discípulo Timoteo. Pablo estaba ya en sus últimos días para morir. Y Pablo comienza y escribe una carta. Pablo le escribe una carta ¿a quién? Es la pregunta. Pastor, ¿a quién le escribe Pablo esa carta? Es verdad, aunque toda una iglesia es edificada con esta carta, sus últimas palabras en el verso 9 dice: instrucciones personales. Las últimas palabras del apóstol Pablo no fue a una congregación. Las últimas palabras del apóstol Pablo no fue hablando de una doctrina teológica. Las últimas palabras, y esto me impactó, porque aunque Pablo comienza esa carta y comienza diciéndole a toda una congregación: prediquen la palabra. Esta última carta nos enseña que Pablo la personalizó. Aunque nos podemos apropiar como iglesia de esa carta, pero fue una carta personal, palabras personales. ¿A quién? A su amigo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, a su hermano en Cristo Timoteo. Y miren el consejo del apóstol Pablo. Le dice: predica la palabra, te encarezco delante del Señor, que prediques la palabra, Timoteo, que la prediques. Te insto a que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, le dice el apóstol a su amigo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, está hablando en primera, segunda o tercera persona, se está dirigiendo a muchos o a uno. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y miren el verso 9 lo que nos enseña el Señor. ¿Y saben por qué esto nos tiene que impresionar, iglesia? Porque esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió en esta tierra. Fueron sus últimas palabras. ¿Y sabe dónde se encontraba el apóstol Pablo? Se dice que se encontraba en una cárcel de Roma. Y se dice que el lugar donde Pablo se encontraba era una cárcel fría. Algunos eruditos enseñan que esa cárcel, sus características, era un hoyo donde metían a las personas que consideraban más crueles, que consideraban más viles. Así era visto el apóstol Pablo por Nerón en Roma. Así se persigue a los verdaderos cristianos.
Así han muerto muchos mártires por no negar la fe, por no negar a su Cristo. Dicen que lo tomaron y lo metieron en un lugar donde era un hueco que se hacía, y era una celda donde lo colocaban ahí aproximadamente de 2 metros de ancho y 2 metros de largo y aproximadamente 3 metros de alto. Imagínate en un hueco de esa magnitud. Dice que era frío, él ahí solo. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo escribe esto. Lo primero que le dice a su amigo es: procura venir pronto a... ¿Qué anhelaba Pablo en sus últimos días de morir? Miren, Pablo no está diciendo ahí: quiero que te vayas a la escatología bíblica. Mira, Timoteo, estoy aquí, pero quiero que saques cuenta cuánto hay en el tesoro de la iglesia, porque yo soy el apóstol de todas esas iglesias. Pablo no está diciendo ahí: mira, Timoteo, tráete, chico, una carne en vara, porque tengo un anhelo de comer carne en vara. Pablo lo que le está diciendo a su amigo, a su discípulo, es: procura venir pronto a... ¿Tenía necesidad Pablo de que lo visitara un amigo? ¿Tenía Pablo necesidad? Era el hombre de Dios. Cualquiera pudo haber dicho: ¿se va a sentir solo Pablo si es el apóstol Pablo? Es un hombre que subió al tercer cielo. Lo que muchos pueden estar diciendo hoy: ¿será que el pastor Omar a veces se ha sentido solo? No creo. ¿Será que ese que nos está predicando ahí todos los domingos necesita que yo le dé un abrazo? No, chico, ese le sobra. Saben, no se equivoquen, porque el que menos usted crea es el más necesitado de tanto. Aquí un hombre de Dios como Pablo dice: procura venir pronto a verme. Verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ninguno se llama Demas aquí. Miren los Demas. Yo le oro al Señor que en esta iglesia no hayan Demas en el nombre de Jesús. Pablo está sacando lo que hay en su corazón. El apóstol Pablo, el que escribió las epístolas, las cartas a las iglesias, ese apóstol que se le reveló en persona a Cristo, ese apóstol que subió al tercer cielo, está sacando lo que hay en su corazón, le está diciendo en sus últimas palabras. Pablo no está hablando de escatología, Pablo no está hablando en sus últimas palabras del posmodernismo. Pablo no le está diciendo a Timoteo: cuídate de la nueva era. No, Pablo se abrió con su amigo y le dijo: yo necesito un amigo aquí conmigo. Yo necesito a alguien que me acompañe en este momento tan difícil, porque yo sé que ya estoy para irme de esta tierra. Procura venir rápido. Y de una vez le dice: mira lo que hizo fulanito conmigo, Timoteo. Timoteo, mira como Demas. Timoteo, ¿te acuerdas de Demas? Los Demas son aquellos, son los desertores. Los Demas son aquellos que le dicen a uno: abrazo torcido, pastor. Los Demas son aquellos que me dijeron hace 7 años, o hace 6 años, o hace 5 años, o hace 4 años, o hace 3 años, o hace 2 años, o hace 1 año, o hoy de pronto alguien se me acerca y me dice: pastor, pase lo que pase en Venezuela, pastor, Dios me trajo aquí, pastor, y para vida o para muerte, aquí estoy. Y cuando uno ve que medio se asoma ahí una tormenta y hay un diluvio, uno mira para los lados y los primeros que uno no ve son los Demas. Los Demas desertan. Los Demas quieren estar conmigo en mis cumpleaños.
Los demás quieren estar contigo en tus cumpleaños. En los cumpleaños sobra quien te llame, sobra quien te salude. Por eso le he dicho a los hermanos de esta iglesia, perdónenme si alguno ha cumplido años y bueno, no he podido estar, perdónenme, no los he llamado, pero le pido a Dios que me ayude a estar por lo menos en los momentos más difíciles que usted viva, porque es ahí donde escasean. Los demás quieren estar en los momentos buenos, pero Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es decir, Pablo le dice a su amigo, mira lo que hizo Demas, desertó, pero también resalta y valora lo que otros están haciendo en los lugares donde el Señor los colocó. También es honroso, y lo voy a honrar todos los días, y le doy gracias al Señor. Perdono a los demás y les amo, pero también Dios sabe cuánto honrar, cuánto dar gracias a Dios por aquellos Crescente, por aquellos Tito, por aquellos Lucas, porque dice el verso 11, solo Lucas está conmigo. Es decir, Lucas, solo Lucas. ¿Dónde están los Lucas de las iglesias? ¿Dónde están esos Lucas que lloran con los que lloran y ríen con los que ríen? Porque es triste ver cómo un hombre de Dios como Pablo lo está expresando él, le está sacando de su corazón últimos días de vida. Y Pablo está en un lugar oscuro, frío. Y Pablo dice, Timoteo, necesito verte. Y saben, cuando uno se está muriendo es cuando, estoy seguro, aquellos que han visto morir a esos seres queridos, ¿verdad? Que cuando una mamá está muriendo lo que quiere es que sus hijos, aunque estén lejos, vengan. ¿Verdad que cuando un papá está muriendo, no sé si les ha pasado, pero el papá llama a sus hijos que están fuera? Y ha pasado que cuando llega el hijo, la hija o el ser querido, la persona parte. Porque Dios nos creó seres relacionales, porque todos nos necesitamos, porque podemos alcanzar alturas, podemos tener dinero, podemos tener fama, no sé, puedes vivir en la casa más lujosa que tiene Maracaibo, no sé, pero todos nos necesitamos de alguien, y muchas veces va más allá de una llamada, ¿sabes? Muchas veces va mucho más allá de una llamada o de un mensaje. Eso es ya si no hay otro recurso. Pero qué bueno es lo presencial. Yo agradezco por tantas llamadas y tantos mensajes. Saturamos las redes, pero verdad que no fue igual cuando nos vimos aquí cara a cara. No es igual. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para mí. Mira esto. Pablo no solo le dice a Timoteo, ven rápido a verme, sino que le dice, chico, y si podéis traerte a Marcos. Pablo quería ver a su otro amigo Marcos. Ustedes saben que Marcos tuvo problemas con Pablo en un tiempo atrás. Ustedes saben que este Juan Marcos, que estamos leyendo aquí, en una ocasión Pablo iba a un viaje misionero y le dijo a Juan Marcos, tú no vas conmigo, tú te quedas. ¿Saben lo que eso significa? Que van a haber diferencias a veces. Es válido que hayan diferencias en las relaciones, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Pero eso no significa que vamos a dejar de amarnos. Y miren, más adelante Pablo sigue diciendo, a Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Dónde están los Tíquicos? Esos son los fieles colaboradores, amigos. Y sigue diciendo Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Para aquellos que no lo saben, capote es un abrigo. Pablo le está diciendo, tráete el abrigo que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
El verso 14 dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Si hay alguno que se llama Alejandro, no se está refiriendo a ti. Este era un Alejandro, y le oro al Señor que esos Alejandros tampoco estén en esta casa. Ni los Demas, ni los Alejandros. Los Demas son los desertores, que la tardanza es que hay un diluvio para abortar el plan y dejar a uno solo. Los Alejandros son aquellos que se montan en el carro con nosotros y me dicen: pastor, lo quiero ayudar, y cuando yo le doy el ladito le meten un freno en vez de darle la cuchara. Los Alejandros son los que le causan males. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de Alejandro, mira, me ha causado unos males. Son los que hacen resistencia. Los Alejandros son aquellos que el pastor dice A, ellos dicen B. C, ellos dicen D. E, ellos dicen F. Dios mío, Dios guarde a los Alejandros de tu vida. Los Alejandros son esos que llegas tú con ese peinado: ay, Dios mío, mira, mija, bueno, es primera vez que me seca el pelo, y mira, ay, Dios mío, qué bendición que mi hija ahora es la que seca, y ya no tengo que pagarle a nadie, mira, y dice: wow, pareces una guacamaya. Los Alejandros son esos que usted le llega y le dice: chico, de verdad que no tenía más nada, pero bueno, sé lo que tengo te doy. Esta arepita es para los dos. Y cuando le pega el mordisco a la arepita dice: sin mayonesa. Los Alejandros son los que llegan a la iglesia y de pronto llegan, entran al baño. Dicen: dígame, este pastor, con corbata, los diáconos con corbata, con chaqueta, y este baño ni bombillo tiene. Dígame, esta iglesia, hablan de prosperado, victorioso, en excelencia, y esas telarañas allá, mira. Los Alejandros son los que andan viendo la pajita en el ojo. Los Alejandros andan pendientes: ay, dígame esa cartelera, qué fea. Dígame, esta iglesia, tanta plata que debe agarrar, y no tapan esto aquí. Tesoro en la cara, no voy más. Los Alejandros andan pendientes de criticar, de cuestionar, en vez de llegar al baño y decir: wow, no hay un bombillito. No, chicos, Señor, ya me estás hablando. La semana que viene traigo un bombillo y yo mismo lo voy a poner. Los Alejandros son los que cuando tú le llegas y le dices: chico, de verdad que este año no me voy a poner zapaticos, me voy a poner los mismos, pero bueno, te van a decir: chico, no, tan bonito. Tan bonito, hermano. Aparte de que Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Los Alejandros son aquellos que te van a impulsar a volar. Son aquellos los que te van a levantar. Son aquellos que yo les llego y les digo: chicos, yo tengo unas ganas. Yo tengo unas ganas. De congregarme 5 días. Los Alejandros dicen: pastor, no se congregue ningún día. Los Alejandros son aquellos que cuando ven un equipo en obediencia a Dios, en obediencia al pastor, en obediencia a las leyes terrenales, y se paran ahí de corazón, cuidando a cada uno de nosotros, porque lo hacen por amor, amados. Esto lo hacemos por amor. Y esas hermanitas llegan más temprano que todos nosotros, preparan todo, hacen el agüita, hacen todo, y se paran ahí. Los Alejandros son los que llegan y dicen: esto es pura agua. ¿Tiene alcohol? ¿Cuántos grados de alcohol? Los Alejandros andan siempre buscando hacer resistencia.
al propósito de Dios en cada lugar. Pablo dice, ellos se me iría la mañana, pero lo valioso no son hablar de los Alejandros. Yo solo puse algunos ejemplos. Lo valioso es que la Biblia enseña que aunque había un Alejandro, ¿sabe? Aquí vamos a leer en casa, usted lo puede hacer, hay 17 nombres, de 17 colaboradores, de 17 nombres que Pablo nombra, y valga la redundancia, de 17 personas, de 17 servidores, de 17 amigos, uno desertó y el otro le hizo resistencia y le causó males a Pablo, pero 15 le dieron los mejores momentos de alegría, de gozo y de entusiasmo al apóstol Pablo. Lo que te quiero decir es que estadísticamente no va a faltar un Alejandro y no va a faltar un Demas, pero más son los que ayudarán a que tu vida, tus hijos, tu familia, tu ministerio y la iglesia sea bendecida, prosperada y victoriosa en el nombre de Jesús. Más son los que Dios sumará para ayudarnos a cumplir el propósito. Quiero cerrar con esto. Quiero aterrizar, dice el apóstol Pablo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta, pero el Señor estuvo a mí. ¿Quién nunca te va a desamparar? Con esto quiero cerrar. Pablo termina dejando claro a su amigo: necesito que vengas porque te quiero ver. Tu amistad me hace feliz. Tráeme a Marcos porque es mi amigo también. Quiero que sepas que te cuides de Alejandro. Sabes, Alejandro habló mal de mí. Sabes, Alejandro anda por ahí diciendo cosas malas de mí. Me ha causado muchos dolores. ¿Cómo no le va a doler a un pastor que una oveja salga por ahí a hablar mal de él? Eso es como si un pastor saliera a hablar mal de ti. ¿Cómo no le va a doler a un padre que un hijo hable mal de sus padres? Y hay hijos en las universidades, en los lugares, hablando mal de papá y de mamá. ¿Cómo no le va a doler a una esposa que su esposo hable mal de ella? O viceversa. Por amor al Señor, no nos relacionemos para herirnos. Vamos a relacionarnos para edificarnos, para ayudarnos, porque todos aquí tenemos una necesidad de algo. ¿Es o no es? Todos necesitamos de alguien, de algo. Y Dios conoce a alguien, que 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 conoce a alguien que tiene lo que tú necesitas. Pero sabes, Dios siempre lo va a hacer a través de otro o de otra. Me gusta cómo el apóstol Pablo termina diciéndole: todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así. Fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esa cárcel todos los desampararon, pero el Señor estuvo ahí con él. Me imagino un apóstol Pablo llevándolo a ser decapitado. El Señor iba caminando con él. Me imagino a Pablo colocando su cabeza, mirando al cielo. Ahí estaba el Señor con él.
¿Saben por qué el Espíritu me llevó a esta reflexión? Y quiero llamar a todos los hermanos que un día fueron llamados como servidores de esta casa. No los voy a nombrar. Ya ustedes saben cuando le dijeron al Señor: heme aquí, Señor. Pero les tengo que ser sincero a todos los que hoy me escuchan. Yo no sé cuándo voy a partir de esta iglesia o de esta tierra, pero es tan cierto la palabra de Dios que sí es verdad. Ya a estas alturas, años en este caminar, he podido ver tantas cosas. Por eso oro al Señor por mi esposa, por mis hijos, porque la familia termina también sufriendo cuando uno sufre como pastor. Y le pido al Señor un mayor cuidado para mi esposa, para mis hijos. Pero sabe también, hoy tengo que decirles la verdad. Después de esta pandemia, conocí los temas. Hubo aquellos que desertaron, ya no están con nosotros. Y claro que ha dolido en el corazón, porque somos una familia. Hubo uno que me escribió y me dijo: pastor, me fui a otra iglesia, quiero que sepa que no voy a hacerle falta y nos seguiremos viendo por ahí. Así me dijo. Y yo dije en mi corazón: si supieras, yo no le he pedido a Dios que me una con ustedes solo para vernos un domingo. Yo le pido al Señor que nos una eternamente, en las buenas y en las malas. Y claro que uno siempre quiere no retener, uno siempre quiere no separarse de ninguno, pero entendí también que no puedo retener a ninguno. Que ustedes no vienen aquí porque yo soy el pastor Omar que les va a solucionar todos los problemas. Yo lo que soy es un hermano más, con necesidades igual, con emociones y sentimientos igual, con problemas igual. Pero aprendí algo: una alegría compartida se multiplica. Y cuánto le agradezco al Señor compartir mis alegrías con ustedes, porque se multiplica. En Juan 15 la Biblia enseña del hijo pródigo y enseña de la mujer que perdió una moneda, pero cuando la encontró, aunque el mensaje central no era la fiesta, era la misericordia, la gracia de Dios que quiere alcanzar a todo el que está perdido. Es impresionante ver ahí cómo en medio de esa misericordia y de esa gracia, el Señor nos enseña cómo el Padre quiere compartir la alegría con todos. Cómo el Padre quiere que como familia, como iglesia local, cuando tengamos una alegría, riamos con los que ríen. Cuando un hijo nace, cuando hay un matrimonio, cuando hay una graduación, cuando un día como hoy una madre viene, hermana, y me trae un motivo de oración y me dice: pastor, quiero que oremos y demos gracias al Señor porque mi hijo Jovis Sánchez Oquendo, me dice mi hermana Elba Gil, mi hijo Jovis Sánchez
tuvo años preso, pero hace unas semanas recobró la libertad y ya está en la casa de su mamá. Cristo le ha dado libertad, tuvo misericordia de él. Nosotros compartimos esa alegría con ella, porque una alegría compartida se multiplica. Una alegría, mis amados, compartida se multiplica. Compartimos esa alegría que una joven de esta casa, Marité, hija de nuestros hermanos Jesús y María, ayer, para la gloria de Dios, fue su casamiento eclesiástico, unida para toda la vida con un príncipe, un matrimonio que el Señor ha bendecido, y nos gozamos con esa familia como nos hemos gozado con otras familias que han visto casar a sus hijos, como nos gozamos cuando vemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, como vimos a Stephanie la semana pasada adorando al Señor acá. Esa alegría de sus papás son la alegría de todos nosotros. Es una bendición ver a nuestros hijos adorando al Señor. Es una bendición ver a nuestra familia, como hoy me gozo con Beberlín, con tu esposo, tenerlos acá como familia. Cuando escuché que me decía, pastor, y vine con mi papá y mi mamá, aquí están. Es una bendición ver la familia reunida para la gloria de Dios. Nos gozamos con cada triunfo de ustedes, como pastores, como hermanos. Nos gozamos y nos llevamos esa alegría en oración. Señor, gracias. Cuando alguien nos dice, pastor, aquí está, pastor, el testimonio. Pastor, el Señor me sanó de esta enfermedad. Pastor, el Señor me libró de esta situación. Nos gozamos, mis amados. La Biblia dice que cuando un órgano se duele, todos se deben de doler. Y cuando uno está alegre, gozoso, todos nos debemos de gozar. Así Dios quiere que seamos. No somos perfectos, ¿saben? No somos perfectos, pero hemos aprendido a amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Pero así como nos alegramos y nos gozamos en esos momentos de gozo, de alegría, de victoria, también hemos aprendido a llorar con los que lloran. También hemos aprendido a abrazar en un funeral. Hemos aprendido a acompañar, como nuestra hermana que estuvo la semana pasada acá. Como hemos estado, como estuvimos. Y por eso, mis amados, Dios me lleva a esta reflexión para ustedes y para mí hoy. Nuestro amado pastor Adalberto Márquez es mi amigo personal. Hombre de Dios, de testimonio. Y es triste ver tantas personas que señalan, que cuestionan, personas que piensan que la vida cristiana es una vida sin valles, sin sombras de muerte, personas que tienen corazones entenebrecidos, encallecidos, que en lugar de dar una mano, que en lugar de fortalecer, que en lugar de ponerse en el zapato del otro. Es impresionante para mí, mis amados. Soy imperfecto, cometo muchos errores, pero he aprendido a ser amigo de los amigos. He aprendido a honrar. He aprendido primeramente a ver mis pecados. Escudriñame a mí, Señor, y mira si hay en mí camino de perversidad. Es triste ver cómo una denominación, como criterios, como conocimiento, algunos lo han colocado por encima de la amistad, del amor, por encima de todo conocimiento, por encima de toda denominación. Somos hermanos. Somos hermanos. El Padre que me amó a mí y que ha tenido misericordia conmigo, la tiene con cada uno de nosotros. Y
Saben, es muy triste para mí ver cómo muchas veces nos hemos reunido para buscar una bolsa de comida. Es muy triste ver en un lugar tantos pastores reunidos por una bolsa de comida. Es muy triste ver cómo hay templos que se están llenando, 50, 60, 100 pastores para hablar de política. Es muy triste, mis amados, cuando se reúnen para hacer un ayuno congregacional pastoralmente por un momento de celebración. Pude ver los dos grupos de oración pastoral, cómo nos daban café, nos daban una galletita, y pude ver más de 100 pastores reunidos en Estrella de Belén, esperando las 2 arepas, esperando el café. Y cuando yo estuve antier en casa del pastor Adalberto, y pude ver en ese lugar menos de 15 pastores ahí. Pude ver como un hombre de Dios, un hombre usado por Dios para bendecir iglesias, para bendecir hermanos, por años. Estuve ayer en el funeral de su hijo, segundo día con él. Su hijo Diego partió con el Señor. 30 añitos que tuvo en esta tierra para traer alegría, bendición a su familia y para dejar un legado a los jóvenes cristianos. Como decía su papá en pleno entierro, a Diego le fue bien. Cuando fue niño le fue bien, creció en un hogar cristiano. Cuando fue joven le fue bien, tuvo unos padres cristianos que oraban por él, que lo cuidaban, que le sembraron la palabra. A Diego le fue bien porque se graduó, tenía en su corazón alcanzar una carrera y le fue bien, la alcanzó, y cuando la alcanzó llevó el título a la iglesia y se lo presentó a Dios. El papá lo decía en el cementerio: a mi hijo le fue bien, porque Diego un día decidió casarse y Dios le dio una hermosa esposa y se casó Diego. A Diego le fue bien porque un día dijo: quiero tener un hijo, y Dios le dio un hijo varón, 1 añito tiene. A Diego lo único que le faltaba era algo mejor, y lo mejor era el cielo, y ya lo alcanzó. Y esa es la esperanza que podemos tener, iglesia: ver a un padre y una madre, ver a unos amigos llorar por su hijo. Le decía: pastor, llora todo lo que tienes que llorar. Pero miraba alrededor de él y Dios me mostraba tantas multitudes que están al lado de uno. Qué triste es que cuando un padre como el pastor Adalberto ha perdido su hijo, ¿sabe? Es ahí donde tenemos que estar. Pastor, y el coronavirus, ¿y quién nos dijo a nosotros que el coronavirus es Dios? Pastor, pero es que es mejor, porque su hijo murió de coronavirus, entonces seguro es seguro. ¿Y quién nos dijo a nosotros que este coronavirus va a separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pase lo que pase, mis amados, aunque cumplamos normas de bioseguridad, aunque nos sujetamos a las leyes terrenales, pero si un hermano necesita ser visitado, si un amigo necesita ser acompañado, si un amigo, un hombre de Dios necesita ser abrazado, que pase lo que pase, que venga lo que venga, pero tenemos la vida asegurada con Cristo. Y los amigos se miden en las buenas y en las malas. Señor, levanta verdaderos amigos. Levanta una verdadera iglesia, Señor. Una verdadera iglesia que esté ahí. ¿Saben? El cementerio
Si algún día me toca vivir estos momentos, o a mi esposa le toca vivir estos momentos, o a mis hijos les toca vivir estos momentos, Señor, trae a mi lado los Lucas, trae a mi lado los Timoteos, trae a mi lado los Titos, los Marcos. Señor, hombres y mujeres que no estén al lado de uno por un ministerio, por un interés personal. Hombres y mujeres que amen a uno, no porque uno jamás le vaya a fallar. Yo me podré equivocar, yo voy a fallar muchas veces, pero qué bueno es que te amen, no por lo que tú des, sino por lo que tú eres. Señor, para que donde hay tinieblas comience a reinar tu luz. Dígaselo ahí donde usted está. Tan solo di la palabra. No le hablo a aquel que hoy vino con necesidad. Le hablo a aquella que hoy vino que tiene un problema familiar. Le hablo a aquellos que necesitan un milagro. Dile, Señor, tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra, Señor. Y mis hijos serán renovados, y ese trabajo llegará. Tan solo di la palabra, Señor, y habrá alimento en mi hogar. Tan solo di la palabra, Señor, este cáncer desaparecerá. Tan solo di la palabra y esta tristeza, esta angustia, di la palabra, Señor, y esta amargura desaparecerá. Tan solo di la palabra, Señor. Di la palabra, Señor, y el que está caído será levantado. Tan solo di la palabra, Señor. Qué maravilloso es leer en la Biblia, en la palabra de Dios, que cuando este hombre le dijo, Señor, tan solo di la palabra, el Señor lo miró y le dijo, oh, no he visto un hombre con tanta fe. Ve en paz, tu criado está sano. ¿Dónde está la fe de los hijos de Dios? ¿Dónde está la fe de la iglesia de Dios? ¿Dónde está la fe de las hijas de Dios? Esa fe que le digan, Señor, Señor, hágase tu voluntad. Pero si tan solo, Señor, si tan solo sanaras de esta enfermedad, si tan solo restauraras mi vida, si tan solo restauraras mi familia. Esa palabra de Dios está ahí para nosotros. Esa misericordia, esa gracia, ese amor de Dios es inagotable. Señor, gracias, dele gracias a Dios. Hable con Él, dígale, Señor, como decía la pastora, haga algo para el Señor. Dígale algo porque Él está aquí, iglesia. ¿Sabe? Él está aquí. ¿Sabe? Él es el Espíritu Santo. Su Espíritu ha sido derramado. Su Espíritu descendió y se ha quedado con nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras necesidades. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el médico por excelencia. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer que alguien salga con fiebre de su casa. Y cuando he pasado por el chequeo de temperatura, está sano. El Espíritu Santo es el que puede hacer que ninguna arma forjada contra ti prospere. El Espíritu de Dios tiene poder para resucitar lo que está muerto. El Espíritu Santo es el amigo fiel. Quienes necesitan de ese amigo. Y el Espíritu de Dios